Imprimaciones magras de cola de conejo, transparente y creta. Estos son nuestros objetivos de aprendizaje. Y para alcanzarlos seguiremos los siguientes pasos. La imprimación consiste en la preparación que se da a un soporte virgen a fin de facilitar la práctica, expresividad y estabilidad de la pintura, dar a la superficie mayor o menor absorción, color y textura, y en la pintura al óleo sobre lienzo proteger al soporte de la oxidación. Las imprimaciones más compatibles con las técnicas tradicionales en la pintura artística son de naturaleza proteica y procedencia animal, normalmente de cola de conejo, y se subdividen en magras, semigrasas y grasas. Por su parte, las de naturaleza sintética son las adecuadas para técnicas poliméricas derivadas del petróleo. Son mucho más recientes en la pintura artística y se clasifican en acrílicas y vinílicas. De entre las preparaciones de cola de conejo, la imprimación transparente y la creta son las más magras, por tanto las de mejor absorción, aunque algo peor flexibilidad si las comparamos con la media creta y la grasa. Son las más versátiles, puesto que resultan muy afines con todo tipo de temples tradicionales, de huevo, cera o caseína, magros, semirresinosos y semigrasos, así como con encáusticas aplicadas en frío, aunque también se adaptan perfectamente a las técnicas oleoresinosas, como temples grasos, óleos y técnicas mixtas históricas. Además, pueden aplicarse a todos los materiales no plásticos y los tipos de soportes más usuales, tanto flexibles como semirrígidos y rígidos o rígidos entelados, bien sean de papel, cartón, algodón, lino, cáñamo, yute, contrachapado, DM. La elección entre imprimación transparente y creta depende fundamentalmente de la huella o matiz estético. La primera, al no contener pigmentos ni cargas, reproduce la estética y propiedades del soporte virgen, que en la creta se modifican tanto en color como en textura. La imprimación transparente es muy similar a lo que sería la primera fase o aparejo del resto de imprimaciones de cola de conejo: creta, media creta y grasa. La diferencia fundamental es que en la imprimación transparente la agua cola se aplica con una finalidad definitiva y no como una parte del proceso, por tanto intentaremos que tenga una mayor consistencia. Además, la imprimación transparente tiene una ventaja adicional, que es su agilidad, ya que se puede realizar en una única sesión, mientras que la creta nos llevará como mínimo 2 días, repartidos en varias sesiones. Esta práctica está dividida en 2 partes. Primero realizaremos una imprimación transparente sobre 5 tablillas de contrachapado de 5 milímetros y dimensiones 30 x 50 centímetros. En la segunda parte procederemos con el resto de los pasos para obtener una imprimación a la creta. Los materiales han de guardar siempre la proporción y se calculan en función de las dimensiones de la superficie que queremos imprimar. Para elaborar imprimación transparente suficiente para impregnar estas 5 tablillas, necesitamos unos 30 gramos de cola de conejo, preferiblemente en placa, troceada y esponjada, entre 12 y 24 horas, en 500 centímetros cúbicos de agua destilada o hervida. Pero si lo que vamos a realizar es una creta, para una superficie equivalente a lo anterior habrá que añadir la proporción relativa de pigmento y carga. Además de los materiales, tendremos que disponer de los siguientes utensilios. Y solo para preparar la creta, un recipiente amplio donde poder amasar los pigmentos y la agua cola. Cuando el soporte a imprimar es un lienzo, para cualquier tipo de imprimación nos hará falta contar con una espátula acodada, redondeada, y será preciso pasarla entre la tela y el bastidor después de cada una de las manos para evitar que ambos se peguen. Como protección individual se necesitan estos equipos. A continuación os indicamos todos los pasos para elaborar una imprimación transparente de cola de conejo.
La cola debe ser transparente, color miel. En primer lugar, es preciso colocarse unas gafas de protección para trocear la cola envuelta en un trapo. Pesamos en gramos la cantidad de cola y medimos el agua destilada en un vaso milimetrado. Colocamos en remojo los trozos de cola en un recipiente con los 500 centímetros cúbicos de agua destilada y lo mantenemos entre 12 y 24 horas. La cola se esponjará aumentando el doble su volumen. Diluimos la cola esponjada en estado gelatinoso, removiendo y aplicándole calor al baño María. La agua cola ha de estar bien caliente, pero sin llegar nunca a hervir. Con este líquido tenemos que aplicar 2 a 3 manos sobre las tablillas, realizadas de forma generosa y con insistencia, removiendo siempre en caliente, cargando bien la brocha y asegurándonos de que penetre y cubra toda la superficie, directamente, sin esperar el secado entre dichas manos. Obtendremos una superficie suficientemente cubierta para este tipo de imprimación. Es importante asegurar la buena penetración, lo que puede mejorar pasando primero una espátula o raedera y después alisando con la brocha. Dejamos secar completamente en posición horizontal y ya tenemos terminadas nuestras 5 tablillas, listas para pintar encima. En las tablillas es preferible no aplicar aguacola por la parte trasera y así después se podrán colar al bastidor si se desea. Al principio ciertamente se doblarán, pero luego, almacenadas en horizontal con su propio peso, recuperan perfectamente su forma plana. Ahora vamos a realizar una creta. De aguacola aplicamos una única mano, bien consistente, la cual llamamos aparejo, y reservamos el sobrante. Dejamos airear y antes de que seque por completo, aplicamos una primera mano de imprimación elaborada según el siguiente proceso. Amasamos los pigmentos con un poco de agua destilada, de forma espesa y homogénea. Se añade removiendo el resto de cola disuelta al baño de María. Pasamos la imprimación a la cazuela para mantenerla siempre caliente. Damos la primera mano de imprimación integrando insistentemente en el borde del lienzo con brocha y espátula o mejor imprimadera. Podemos optar por varios acabados, que aparezca la textura del lienzo tal como queda, rebajar la textura cruzando la brocha por encima en varios sentidos antes de que seque, y para distinto tono de base, en la receta sustituir el pigmento blanco de titanio total o parcialmente por otro color. Para insistir con nuevas manos, estas irán rebajadas por adiciones de agua aproximadamente al 10%. Las manos siguientes se dan siempre en caliente, sobre seco, removiendo continuamente. Para asegurar el control, realiza de forma individual la imprimación completa de principio a fin. Es preferible dar varias manos finas antes que pocas y gruesas. Los restos de imprimación se pueden congelar, pero nunca se deben mezclar con otra preparación, pues las proporciones se descompensan. Si encontramos un pelo, antes de que se seque lo quitamos, empujando hacia arriba con el borde de la brocha bien escurrida, nunca con las manos ni otra herramienta. No debemos poner a secar al calor del sol, radiador, calefactor o estufa, pues se agrietaría. Es importante mantener el soporte en posición horizontal hasta el secado definitivo. Hemos aprendido a realizar adecuadamente una imprimación transparente a la cola de conejo, así como una creta, y a conocer sus similitudes y diferencias. Disponer de un soporte con una imprimación adecuada es un requisito a lo largo de nuestros estudios y en el mundo profesional, pues determina la expresividad y estética pictórica, así como la estabilidad de la obra en su conjunto a lo largo del tiempo.